Hoy vamos a tener una mañana de edificación. ¿Se acuerda lo que hablamos hace 15 días? Amén. Estamos hablando acerca de la importancia de la disciplina y de someternos. Yo no sé si a los hermanos les dio miedo de venir al culto hoy porque dije que iba a seguir con el tema y que hoy íbamos a ponernos serios. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes esta mañana. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros ha orado alguna vez y ha dicho: Señor, yo quiero hacer tu voluntad? ¿Cuántos alguna vez han dicho: no sé qué hacer, Señor, muéstrame, si tú me dijeras cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Alguien ha orado así alguna vez? Es que no sé qué hacer, pero si tú me muestras, Señor. ¿Sí o no? Bueno, vamos a hablar un poco de eso esta mañana. Amén. Entonces, recuerde que esta mañana es una mañana de edificación. Amén. Entonces vamos a ir a eso. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermano. En el nombre de Jesús leo el versículo 1. No sé si, hermano, ahí está. Mira lo que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces el primer principio acá es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Tesalonicenses. Hoy queremos hablar bajo este principio: deberes y conductas cristianas. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Está bien eso? ¿Está bien que hablemos de deberes y no de derechos? ¿Está bien? Sí. Porque todo el mundo quiere derecho, todo el mundo quiere promesas, todo el mundo quiere respuestas. ¿Sí o no? ¿Y cuándo nos toca a nosotros? Hoy nos toca. Entonces mire lo que dice. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, a la ciudad llamada Tesalónica, ¿cierto? Esta ciudad o estas cartas fueron las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. El apóstol Pablo escribió a tesalonicenses, Romanos, Corintios, Gálatas, Éfesos, Filipenses, a Filemón, a Timoteo, a Tito. Pero la primera carta que el apóstol escribe es la carta a los tesalonicenses. Amén. Él gana esta ciudad en su primer viaje misionero. Entonces, el apóstol Pablo, después de haber ido a llegar y fundar la iglesia en Tesalonicenses, él siente la necesidad de escribirles una carta. Él ya había pasado un tiempo ahí, él ya les había predicado y le había enseñado. Entonces, él comienza la carta con varias cosas. Y acá en el capítulo 4 él dice: hermanos, el mismo versículo, hermano, hermanos, os rogamos y exhortamos. O sea, yo les pido, por favor, y les motivo, les animo. La exhortación, hermano, viene de su origen griego, que significa, cuando decimos exhortar pensamos regañar, ¿no? Pero el origen realmente quiere decir motivar, animar. O sea que yo les pido el favor y les motivo, les animo, no los regaño. ¿eh? Entonces esta mañana nadie va a regañar a nadie. Esta mañana yo quiero motivarlos. ¿A qué? A que de la manera que aprendisteis de nosotros, dos cosas: cómo conviene conduciros y agradar a Dios. Dos cosas: cómo tiene que conducirse usted y cómo tiene que agradar a Dios. Y es muy importante esto porque, como le digo, pasamos mucho tiempo. Yo hoy vengo en calidad de maestro, no de predicador. A veces yo haga cuenta que estoy dando clase en el Instituto Bíblico esta mañana. Entonces, mucho tiempo pasamos tratando de exigir derechos y muy preocupados de lo que necesitamos. Señor, mire, yo necesito que me ayude, Señor, yo necesito que esto. Pero el apóstol Pablo le dice: ustedes tienen que recordar que tenemos que tener una conducta y actitudes. O sea, yo tengo que conducirme bien y agradar a Dios. Entonces, cuando nos conducimos, cuando tenemos una conducta correcta, eso es bueno. Pero también hay que medir nuestras actitudes, porque son las actitudes que agradan o desagradan. Por ejemplo, una persona puede ser buena persona, profesional, hasta educado, pero a veces cuando tiene, decimos nosotros, salidas
o malas actitudes, puede ser profesional, puede ser lo que sea. Uno le dice, no, pues que a mí no me gusta compartir con fulano de tal, porque de repente tiene unas actitudes. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Estábamos en Bolivia con mi esposa y fuimos a un lugar y mi esposa, no, es que fulano de tal, siempre estamos ahí, terminas peleando porque se pone ahí. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a los tesalonicenses, perdón, acuérdese cómo les enseñamos, cómo aprendieron de nosotros a conducirse y a agradar a Dios. Agradar a Dios, hermano, debe ser la meta del cristiano. Amén. Repito eso, agradar a Dios debe ser la meta del cristiano. Como cuando alguien se casa, agradar a su cónyuge debe ser la meta de esa persona. Como cuando usted tiene hijos y vive para poder ganarse el respeto y el cariño de sus hijos de una manera agradable. Como los hijos deben agradar a los padres. Los cristianos tenemos como regla principal agradar a Dios. No desde la imposición, sino desde el amor. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, en otras palabras, necesitamos ponernos como meta de vida agradar a Dios. Yo le pregunto, ¿estás viviendo para agradar a Dios o para que Dios te agrade a ti? Que es un problema que tenemos en la religión hoy en día, ¿no? La gente va a la iglesia para que Dios le ayude, para que Dios le dé, pero esa no es la función. La función es: yo debo de agradar a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces le pregunto otra vez: ¿estás viviendo para agradar a Dios o estás contendiendo con la palabra todavía? Vamos a ir un poco más. Entonces, el verso 2 dice, hermano Benjamín, ayúdeme ahí, vamos a quedarnos en Tesalonicenses 4, un poquitico ahí. El verso 2: porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesucristo. Verso 3: pues la voluntad de Dios. Aquí está. ¿Quién dijo que quería saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está la respuesta. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nos santifiquemos. Ok, entonces, santificar es el efecto de lo santo. El llamado de Dios a la iglesia, mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, gloria al Señor Jesucristo, capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿A qué somos llamados? ¿Cuál es la invitación de Dios? Ok, entonces, ahora tendremos que definir entre santificación, que es el efecto de santo. O sea, santificar es el efecto de alguien santo. Entonces, mire esto. Dios nos llamó con una intención. Ahora, ¿qué es lo opuesto de santo? Impío. ¿Qué más? ¿Qué es lo opuesto de santo? El pecador. Claro. Entonces aquí tenemos dos orígenes. ¿Cuáles son los dos orígenes? ¿El pecado de dónde proviene? No, ¿de dónde proviene el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? La desobediencia. ¿Y dónde empezó eso? ¿Dónde? En el cielo. O sea, el Señor creó a Luzbel para que él fuera santo, ¿cierto? Pero él pecó. A través del pecado, hay un pecado que llamamos como el pecado madre, digamos así, o principal, que es el ensalzamiento o el orgullo.
que fue lo que hizo que Luzbel pasara de ser el arcángel a ser Satanás. Entonces, en otra palabra, el origen del pecado está en Satanás, que él lo introdujo al ser humano a través de la desobediencia, por que engañó a la mujer y a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Correcto? Iba a decir, prediqué esto acá, no, pero lo prediqué en Coquimbo, se me ha olvidado, pero ahí está predicando eso. Ok, entonces el origen del pecado está en la desobediencia a través de Satanás. ¿A quién le desobedeces tú? A Dios. Entonces desobedecer a Dios te pone en el otro extremo, a lo que Dios quiere. Pero la pregunta es, ¿y la santidad de dónde proviene? Y acá hay algo muy hermoso. Santidad no tiene principio ni fin, porque Dios es santo. Es el atributo distintivo de Dios. ¿Qué significa eso? Que ser santo vale la pena, porque ser santo es algo que emana de Dios. Ser pecador no vale la pena, porque ser pecador es algo que tuvo un principio en alguien creado, que fue desterrado de su condición original y lo llevó a un extremo horrible. Y un día ese pecado va a tener su final en el juicio final. ¿Me entiende eso? Por eso la invitación de Dios es volver a lo original. Alguien dijo, ¿por qué morir siendo copia cuando nacimos siendo originales? Lo que dice el apóstol al escribir la carta: no améis al mundo, porque cuando usted ama al mundo, imita las cosas del mundo. Pero el deber del cristiano, número uno, es que agradar a Dios, y Dios nos llamó para ser santos. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, tenemos que quitarnos alguna idea. No, que yo vengo acá a la iglesia para que Dios me dé, para que Dios me ayude. No, usted viene a la iglesia para ser santo. Dios quiere santificar. Es un principio doctrinal que está a través de toda la Biblia. En la antigüedad, cuando Dios llamó al pueblo, Él dijo: sed santo, porque yo soy santo. Y acá vale la pena resaltar esto. Él no dijo: sed santo como yo soy santo, porque la santidad de Dios es una santidad absoluta. Él no se equivoca. Pero nosotros tenemos una santidad relativa, porque nos equivocamos. ¿O no nos equivocamos? Bueno, y usted dice, eso está en el Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo dijo: sed santos en toda vuestra manera de vivir. No lo que me gusta a mí. Bueno, yo voy a ser santo en esto. Por ejemplo, yo voy a vestirme de la manera que a Dios le gusta, pero yo voy a hablar de la manera que yo quiera. No. Y eso lo vamos a ver. Hoy no vamos a hacer toda esta clase, el otro domingo vamos a continuar con esto un poco. Entonces, ¿qué significa? Dios quiere que yo sea santo en toda nuestra manera de vivir, integralmente. Ahora, parece que esto es como una limitación. Dios me quiere acorralar. Y el pensamiento, hay gente que tiene este pensamiento: no, eso lo quieren mandar a uno, eso lo quieren restringir a uno. Por eso la gente a veces te pregunta: ¿y en tu iglesia no te dejan hacer tal cosa? ¿Sí o no? ¿En su iglesia no lo dejan tomar? ¿No lo dejan bailar? ¿Por qué? Porque las personas piensan en restricción, pero santidad no es restricción. Santidad, primero, es la invitación más grande que Dios le puede hacer al ser humano. Y dos, santidad es protección. Y se lo pongo de esta manera: cuando un niño es pequeño y el papá le dice, lo ve en una situación de peligro, y el papá le dice: no lo hagas, ¿qué piensa el niño? Mi papá sí molesta. Y el papá le dice: no, no hagas eso porque tal cosa, ¿cierto? Pero el niño es atravesado. Y hay padres, no todos, pero yo conozco algunos que dicen: bueno, hágale. Y ¡pras! El niño se cae, se rompe la cabeza, se resbala, se electrocuta, lo que sea. Y el papá, ¿qué le dice? Yo le dije: mijo. Entonces el niño lo ve como ¿qué?
como una restricción, como que el papá es aburrido, como que el papá es estricto, como que el papá no quiere nada, que él se divierta, ¿sí o no? Pero usted como padre o los padres, ¿cómo lo ven? Como protección, ¿correcto? Lo mismo pasa, el niño se hace adolescente, comienza a tener ciertas amistades y el papá le dice: mijo, esa amistad no le conviene, porque usted ve que de pronto esa amistad que el niño tiene es una amistad que de pronto, sin juzgarlo, pero por alguna razón tiene malas conductas, malos hábitos, tal vez vicios, no sé, en su casa, tal vez, ninguna casa es perfecta, pero tal vez en su casa hay discusiones y pleitos más de lo normal, etcétera, lo que sea. Y ese niño le transmite eso a su niño. Entonces, ¿usted qué le dice? Como usted ve que su niño no tiene la capacidad de influir en ese niño todavía, y antes estaba aprendiendo lo malo, se junta con él y de pronto viene respondiéndole mal o diciendo groserías, etcétera. ¿Qué hace usted? Usted le dice: mijo, no se junte con ese muchacho o esa muchacha porque no está bien, sin tratar de demigrar a la otra persona o tratarla mal, pero usted le dice, ¿no? ¿Y el niño qué dice? Ah, mi papá es malo, mi papá no quiere que yo tenga amigos, mi papá esto. Porque uno de muchacho adolescente como que se cierra, porque cree que uno tiene la verdad absoluta, o porque cree que el papá ya se está haciendo viejo. Me estoy dando a entender hacia dónde voy, ¿no? Lo mismo es Dios. Hay cosas, actitudes, acciones que hacemos que nos van a perjudicar la vida a nosotros y a los nuestros. Pero la palabra de Dios pone protección. Pero a veces nosotros nos comportamos como niños adolescentes. Ah, es que Dios, ya no quiero ir a la iglesia, yo quiero disfrutar la vida, tanta restricción, yo quiero hacer esto y lo otro. Pero lo que Dios está haciendo a través de la santificación es protegiéndote. Y le hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos violado la ley del Señor y nos han pasado tremendas cosas? Entonces tenemos que recordar eso, tenemos que ir madurando en ese proceso de crecimiento. Amén. Entonces el apóstol Pedro dice: sed santo en toda vuestra manera de vivir, ¿cierto? Porque escrito está. No es que a él se le antojó, pero está escrito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestro manual de conducta. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios quiere que usted lo agrade a él a través de la santidad. Ahora, ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? Apartado del mundo para Dios. Es muy importante eso, porque hay gente que se aparta del mundo. Hay otras enseñanzas, sectas o doctrinas que se apartan. Por ejemplo, los ermitaños. Ellos se apartan del mundo, pero no para Dios, sino para entrar en un estado espiritual de tranquilidad. Amén. De reposo. Y no quiero hablar mal contra nada, pero por ejemplo hay gente que hace yoga. No es yoga bonito, sino yoga. Y lo hace para entrar en estados de relajación, y usted haga esto. Pero yo voy a decir una cosa: hay muchas cosas espirituales ahí. Te apartas del ruido del mundo, pero no para Dios. Eso no es santidad. Eso es buscar tu tranquilidad. Pero hay cosas espirituales detrás de eso, que eso va a ser otra enseñanza, que hay que tener cuidado. Ojo, hago un paréntesis. Yo no estoy en contra de que usted tenga tiempo para tranquilizarse. Si usted puede ir a un spa, si usted quiere ir a un resort, si usted quiere ir, eso puede ser dentro de lo que Dios llama santo. ¿Me entiende a lo que me refiero? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que se aparta del mundo, pero no para Dios. Y a veces nosotros no hacemos las cosas del mundo, pero tampoco nos consagramos a Dios. Pero santidad es apartarme del mundo para Dios. O sea, usted no puede estar en la frontera de querer evitar las cosas feas que el mundo te ofrece o te da a causa de tu desobediencia, que sería
tratar de tomar lo bueno, entre comillas, que el mundo te da y dejar bueno, yo no quiero lo malo del mundo, pero yo quiero disfrutar lo que yo considero bueno del mundo. Yo no me voy a volver vicioso, yo no voy a ser mujeriego, pero yo voy a hacer esto y lo otro que a mí me parece que no está malo. Entonces dejo un pie adentro. Y el otro acá, bueno, porque cuando voy a la iglesia me siento bien. No, esa fórmula no existe en Dios. Es apartarnos del mundo para Dios. Entonces Dios nos llamó exactamente esto, Dios quiere que seamos diferentes. No mejores, tengan cuidado, no, usted no puede salir juzgando a la gente, no, ser de Dios no nos hace mejores a nadie, nos hace diferentes. Mucho cuidado, ¿no? Porque tenemos que tener compasión, porque si usted se cree mejor a los demás, usted no va a ganar a nadie, sino que lo va a juzgar. Entonces, mire, vamos a seguir. Entonces la voluntad de Dios es santificarnos. La pregunta mía es, ¿y cómo podemos llegar a santificarnos? Miremoslo de esta manera. Esta es la manera que lo vamos a mirar. Hablemos que esto es una fuente de agua, ¿cierto? Y aquí en esta fuente de agua es agua limpia. Pero aquí hay otra fuente de agua y esa agua es sucia. Ok. Esta agua es sucia y esta agua es limpia. ¿Qué necesito yo para mantenerme bien hidratado? ¿Tomar de esta agua limpia o de esta agua sucia? Si yo quiero que mi cuerpo esté bien, ¿de cuál agua tengo que tomar? ¿Y por qué no puedo tomar de la sucia? Al fin y al cabo es agua. Porque trae bacterias, contaminación. Estos días, ¿con quién estaba yo hablando? No sé con quién estábamos hablando. Sé que estaba con mi esposa en algún lugar. Y hablaba de las bacterias intrusivas, que son intrusas. ¿Ok? Entonces son bacterias que cuando las personas están en un estado bajo, se van introduciendo, aprovechando el desorden o la baja defensa. Entonces, ¿qué pasa? Espiritualmente pasa lo mismo. Estamos en un mundo que cuando estamos mal espiritualmente hay cosas intrusivas. Otro ejemplo, hay una gran diferencia entre las luchas, pruebas, y cuando le damos lugar al enemigo, que lo vamos a ver el próximo domingo eso. ¿Usted no le ha pasado que de repente usted está bien, de repente la casa se le vuelve un campo de batalla? O sea, todo está, pero de repente todo está bien, pero cuando de repente es berrao. Y no es una prueba, porque lo que provoca no es buscar el rostro de Dios, porque las pruebas y las luchas te llevan a reflexionar y a buscar a Dios. Son bacterias intrusivas porque lo que quiere es destruir tu casa. Amén. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta estás tomando del agua sucia. O sea, te estás alimentando más del mundo que de las cosas de Dios. Para santificarnos tenemos que ir a la fuente. El Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La santidad proviene de Dios, y para santificarnos tenemos que estar apegados a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces vamos a santificarnos a través de la palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Metámonos voy a ponerle este ejemplo. Metámonos en el aula de clase de Dios, en ese ambiente, lo que enseña la palabra de Dios. Si yo quiero ser santificado, yo necesito instruirme por la palabra de Dios, no por lo que usted piensa. Ahora va a decir: pero pastor, o sea que no puedo pensar. Claro que usted puede pensar conforme a la palabra de Dios. Te hago un ejemplo. Tú llegas a la universidad y vas a estudiar, no sé, música. Javier estudió música. Llegó allá a la universidad a estudiar trompeta o vientos, o eso se llama metales, ¿no? Ya. Y él llegó allá y el profesor dijo: bueno, esto es un instrumento, tiene su nombre y se llama así, así. Imagine que Javier se haya parado y haya dicho: no, eso no se llama así, yo creo que esto se llama así.
Porque a mí me parece que esto tiene forma de esto y nombre de esto. ¿Qué le va a decir el profesor a Javier? ¿Qué le va a decir? Fuera de aquí. Estás equivocado. El profesor va a instruirle, decirle, no, hijo, puede tener forma de eso, pero esto se llama así, el origen es este, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y a veces venimos a la iglesia con cosas que son específicas en Dios, que tienen instrucciones claras, pero nosotros queremos decirle a Dios lo que nos parece y de cómo debería llamarse. Pero como Dios es nuestro Padre y nuestro consejero, Él no va a decir, bueno, sí, vamos a dejar. No, no, no. La palabra nos va a instruir. ¿Sí me entiende? Porque usted y yo venimos a la iglesia para que el Señor nos ayude, queremos una buena vida, y el Señor nos da instrucción y nos enseña algo, pero nosotros queremos acomodar, moldear la palabra de Dios a lo que nosotros creemos. Eso que creímos que nos ha hecho tanto daño en el pasado. ¿Cachai o no cachai? Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Si examina el Tesalonicenses 4:4. Se fue Benjamín. Bueno, voy a leer Tesalonicenses 4:4. Dice así en el nombre de Jesús. Ahí viene Benjamín. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Pastor, ¿y por qué me está enseñando esto? Porque, hermanos, este ha sido el primer dardo del enemigo, o el dardo o la finalidad del enemigo contra la humanidad: dañar los matrimonios. ¿Por qué? Porque si un matrimonio se daña, hay un efecto dominó sobre la familia. Gracias a Dios que Dios puede sanar y restaurar. Pero el deber cristiano, usted hoy que tiene su esposa, cada uno de vosotros tenga su propia esposa, de cualquier manera, eso haga lo que quiera con ella, trátela como quiera. ¿Dice así la Biblia? Dice en santidad, no trayendo las prácticas mundanales en la relación de su esposa. Y aquí tengo que hablar a los esposos y a los que serán futuros esposos, porque es una responsabilidad del hombre, hermano. Yo sé que las mujeres son un arte bien complejo que el Señor creó, pero no lo ha puesto bajo nuestra responsabilidad, hermano. Aunque para que un matrimonio llegue a fracasar se necesitan dos. Hay una responsabilidad muy grande en el varón. Por eso, varón, si Dios le ha entregado a su esposa, ámela en santidad y en honor. Es la responsabilidad del hombre santificar su mujer y traer lo santo a su relación y no lo inmundo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener, porque a veces introducimos cosas mundanales a nuestra casa con el mismo afán de tal vez, entre comillas, darle lo mejor a nuestras esposas. No estoy pensando que seamos malos hombres, pero a veces tenemos el afán de complacer, de hacer cosas, y introducimos, sean prácticas, sean conductas o sean actitudes, a nuestra relación matrimonial que no son santas. Ahora yo le invito a esto: revise si su conducta matrimonial está siendo santa. Si usted está ayudándole a su esposa a acercarse a Dios, estoy hablando con los casados. Si usted le está haciendo más fácil la vida cristiana a su esposa o más difícil. Y en honor, porque, hermanos, y bueno, yo sí agradezco mucho al Señor que acá tenemos esposos que honran a sus esposas. Pero la cosa más loable que un hombre puede hacer con su mujer es amarla como Cristo amó a la iglesia, al punto de poder morir por ella. Y déjeme predicarle entonces. Nosotros a veces decimos: no, yo por mi esposa lo que sea. ¿Sí o no? ¿O no, Javier? No, yo cuido a esta muchacha que Dios me dio, mano.
Yo no la suelto, porque Dios tuvo misericordia y me regaló a esta mujer. Yo bien feito que era y vea, me casé. No estoy hablando de mí ahorita. O no, Mauricio, Señor, Dios me... Pero a veces, hermanos, queremos dar la vida por nuestras esposas o por los que tienen hijos, ¿cierto? Eso es lo que decimos. Pero a veces dejamos que el orgullo o malas conductas se apropien de nosotros y no somos capaces de renunciar a eso. Pero decimos que seríamos capaces de morir por ellos. No hay coherencia. Hay que tener mucho cuidado de lo que estamos introduciendo a la relación matrimonial. Desde lo más íntimo hasta lo más visible. Entonces hay que tener una conducta cristiana con mi esposa primeramente. Y actitudes cristianas también. Desafortunadamente tenemos gente que dice, jóvenes han dicho, o esposas, no, yo para qué voy a la iglesia si él es una cosa en la iglesia y es otra cosa en la casa. Es una cosa afuera y otra cosa adentro. Por fuera todo el mundo nos ve, pero mejor dicho. Y sí, quiero aclarar, el hecho de que usted tenga un problema con su esposa, porque a veces hay problemas, ¿cierto? No sé, dejaste la ropa botada y ella salió brava de la casa. No, usted no puede salir a la calle y no me coja, no. Usted tiene que mantener por honor una conducta. O sea, usted no puede hacer quedar mal a su esposa, estoy hablando de los esposos, porque tuvieron un pleito. No, es que esta mujer me regañó. No, usted tiene que honrarla. Y usted no puedes ponerla. Tiene que aprender a tener códigos, que se llama, de conducta, aún en los días difíciles. No se llama hipocresía ni falsedad, se llama cuidar el hogar, porque por lo general, usted ya lo ha vivido, después se arreglan, ¿sí o no? Se perdonan. ¿Y qué pasa? Que la gente que vio la exposición suya hacia su pareja van a quedar con una mala imagen. Y eso no está bien, porque yo tengo que, en este caso como esposo, honrar a mi esposa. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces hay que controlar esto. Porque mire, hay una cosa que me fascina, haciendo similitud con la iglesia. La iglesia, hermanos, es la amada del Señor. Pero el Señor no expone a su iglesia. El Señor dijo que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. O sea, en otras palabras, el asunto es este: si Dios tiene un tema con la iglesia, lo arregla Dios y la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, como matrimonio, si usted tiene un asunto con su esposo, o en este caso con su esposa que estamos hablando, usted tiene que arreglarlo con su esposa. Abramos un poco más el círculo. Si usted ve que algo se le está saliendo de las manos, ¿qué tiene que hacer usted? Pues hacer los principios elementales de la consejería que habla la palabra de Dios. Llame a un testigo, no un testigo conveniente. Llame a alguien que los pueda ayudar y sobre todo que sea neutral y enfocado en la palabra de Dios. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, si usted llama a alguien que vivió su misma situación y que tomó una mala decisión, lo más probable es que esa persona no le dé un buen consejo, ¿cierto? Y le termine de dañar el matrimonio, porque especialmente la gente que no es cristiana sufre de algo que no es voluntario, pero que a veces les cuesta ver la felicidad de los otros y da malos consejos para que ellos vayan al mismo lugar. Entonces hay que tener cuidado, pero hay que honrar. Entonces, esto es un deber cristiano. Yo estoy hablando de la vida cristiana. Tenemos que cuidar a nuestras esposas y viceversa. Las esposas deben de cuidar también a sus esposos, no exponerlos. Amén. ¿Es bíblico? Amén, gloria al Señor. Son deberes cristianos. ¿Está bien? No estoy dando leche, estoy dando vianda esta mañana. El 5, hermano Benjamín, acuérdense que el Señor dice santidad. O sea, un hogar santo, no como el mundo. No resolver las cosas como el mundo, sino como la palabra nos enseña. Sigo en el versículo 4. Ejemplo del perdón.
Dentro del hogar no puede haber venganza. El amor es sufrido, es benigno. El amor no se jacta, no se envanece, no busca lo suyo propio. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Entonces, esas prácticas, usted cuando esté bravo, porque a veces nos enojamos, ¿sí o no? Porque es que a veces nos sacan el mal genio. A la verdad, seamos honestos. O viceversa, a veces los hombres le sacan el mal genio a las mujeres. También para que no diga que. ¿Qué pasa? Tenemos que tener conducta cristiana. Somos carne, nos podemos enojar, pero ¿cómo manejo eso? Tengo que manejarlo en el ámbito santo, o sea, no como el mundo, sino como Dios me enseña. No vengativo, no hiriente, obviamente menos agresivo, porque esa no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Ok, entonces vamos con el versículo 5. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces Dios nos exige algo. Usted no nos puede comportar con pasiones de concupiscencia. Y hace esta relación. ¿Tenemos pasiones como seres humanos, sí o no? Naturales, que Dios nos entregó, ¿cierto? Pero la palabra concupiscencia significa el deseo desordenado de la carne. O sea, tú no puedes tener pasiones de una manera desordenada. Usted no puede ser un hombre promiscuo. Amén. Tengo que decir todavía, hermano, esta mañana a los jóvenes solteros: no puede tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o su esposa, porque eso es fornicación. Eso dice la Biblia. Pastor, pero tengo ganas. Amén. No es el único. Todos hemos pasado por ahí. ¿Sí o no? Amén. Y tengo que tocar un poco de ese tema, aunque lo vamos a profundizar más. ¿Por qué? Porque se ha hecho común, pero no es común. Podemos esperar en Dios. Y yo sé que tenemos un sistema que hoy ha avasallado. Una cosa horrible. Yo estaba escuchando antes de ayer a una señora política española haciendo un resumen de la ONU en cuanto al Ministerio de Educación. Lo que la ONU ha mandado como agenda globalista al Ministerio de Educación. Y ella comenzó a hablar: niños de 4 a 6 años tienen que aprender cosas aberrantes. Y no lo voy a decir aquí porque pronto me censura. Pero por ejemplo, dice que los niños de 9 a 12 años ya no te digo lo que ellos piden que un niño de 4 a 9 años haga. Como conocer el cuerpo, algo común, porque el mundo es un espíritu que ha venido, no solamente un espíritu de fornicación, pero de homosexualismo, de falta de identidad, de todo esto que usted ya ve. Pero la iglesia está llamada para vivir santamente. Amén. Entonces, no con las pasiones de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Usted y yo conocemos a Dios. Y recuerde el principio: tenemos que vivir para agradar a Dios. Entonces eso es muy importante. Lo próximo, el 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Hermanos, el mundo enseña la ley de la selva, la ley del más fuerte. A mí me hacen, yo le hago, yo meto 5 para sacar 10, quiero sacarle provecho a todo.
No importa a costa de qué. No, 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 no. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Eso es un deber cristiano. Cáigale bien o cáigale mal. Porque eso tiene una recompensa. O tiene, no una recompensa, tiene un pago. Porque el Señor es vengador de todo esto. O sea que la Biblia dice que si alguno se mete con uno de mis pequeños, dice la Biblia, es mejor que se atare una piedra a su pie y se echara a lo profundo del mar. O sea que la cosa es delicada. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado con la conducta. Entonces tengo que tener una conducta cristiana. Porque como alguien dijo por ahí, hay prójimos que no colaboran mucho. ¿Sí o no? Así es, digo la verdad. Hay gente que a uno le dan ganas como de ponerle los 5 ministerios. Sí. Vamos a ser muy honestos. Hay gente que no es de nuestro agrado. Es más, hay gente, y voy a decirlo con mucho respeto, pero tal vez con algo de verdad, que aún dentro de la iglesia no son muy agradables. Lo dije. Se me salió. No, pues que la verdad. Pero mi deber, diga conmigo, mi deber es no agravie ni engañe a ningún hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo está viendo. Y el Señor va a tomar en cuenta eso. El mundo te dice, no sea bobo. Si te tratan mal, trata mal. Si te hacen, hazlo. Eso dice el mundo, ¿sí o no? Y a uno a rato le da ganas como copiar eso, ¿cierto? Porque es como lo más fácil. Pero eso va a traer castigo divino. Dios se va a encargar. Pero cuando tú pagas bien por mal, Dios también lo ve. Porque el Señor dijo, no paguéis a nadie mal por mal. Entonces, usted a veces cree que está justificado hacer algo en contra de su hermano. Le tengo una noticia, no. Y si usted se mete contra su hermano, se mete contra Dios. Pero esto hay que profundizarlo para no malentenderlo. O sea que cualquiera viene y hace lo que quiere conmigo y me barre el piso. No. Porque la santidad enseña conductas. ¿Qué se refiere a eso? Yo tengo que aprender cómo conducir y yo tengo que ganar un grado de madurez también como persona. Entonces aprender, he dicho esto antes, lo digo ahora, usted tiene que aprender a leer buenos libros y a leer a las personas. Si usted ve a alguien que tiene una conducta que no es correcta, trátelo con respeto y con el amor del Señor, pero hay que hacer una limitación. Hay gente que es abusiva, ¿sí o no? O sea, porque si estoy predicando, tengo que predicar bien. En este sentido, hay gente que está en la iglesia y que no es buena gente, pero no es tu trabajo juzgarlo, es tu trabajo amarlo, pero tiene que tener una línea. Y esto yo lo diría, usted tiene que aprender a tener principios de conducta de vida en cuanto a la protección. Por ejemplo, yo tengo que tener cuidado quién entra a mi casa. Uno, yo tengo que tener cuidado con qué tipo de persona me relaciono más íntimamente. O sea, yo tengo que ser sociable. Un saludo, sí. Pero yo tengo que decidir y pedirle al Señor que me dé sabiduría para ver con qué tipo de persona me relaciono. Porque el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que yo, entonces, viene alguien y me quiere sacar plata o quiere hacer algo incorrecto y yo tengo que dejarme. No. Lo que usted tiene que hacer es no agraviarlo ni engañarlo, pero usted puede poner límites. Le estaba contando al hermano Johan que el viernes que fuimos a evangelizar, estamos evangelizando, y oramos por un muchacho, y después yo me quedé hablando todo el rato, y el muchacho me dice, ¿me puedo decir algo? Me miró así, sí, mismo. Es que yo iba a ir a robar ahorita, sí, tal.
pero no quiero hacerlo. ¿Por qué no me da una moneda? Lo que sea, güey. Entonces yo le hubiera podido haber pasado 2.000, 3.000 pesos. Yo lo tenía. Pero yo oré rápidamente y dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Pues, entonces le pregunto, le digo, ¿y para qué quiere usted esa plata? Entonces él me dijo, no, para comprarme unos cigarros, que yo no sé qué. Entonces yo le digo a él, ¿a usted le parece correcto que yo estoy orando para que el Señor le liberte y le dé para el vicio? No. Entonces él me dice esto. Bueno, entonces voy a tener que ir a hacer lo que yo no quería hacer. Voy a ir a robar. O sea, el man me metió presión diciendo, como tú no me das, por culpa tuya voy a ir a robar. Y él dijo, no, yo le digo a este pastor, y no, el pastor me va a dar. Yo le dije, pues haga lo que quiera, pero no esté llorando si termina en la cárcel. O sea, esa persona me quería manipular. Yo ni lo agravié, ni lo engañé, pero considero que lo puse en su sitio. No me faltó amor de Dios. Le dimos una sopa, o sea, hambre no era. Le dimos el mensaje, pero él quería que yo accediera a algo y quería manipularme. Entonces, yo no lo hice y le dije un par de cosas con amor, con respeto. Y entonces, a veces llega gente a nuestra vida así, queriendo manipularnos y hacernos sentir mal. Usted no se sienta mal si pone límites. Tengo que explicar eso porque hay gente que ha entendido mal este asunto y viene otra gente y los daña. Es que me dijeron que no. Usted no tiene que agraviar ni engañar a nadie, pero usted necesita vivir santamente, con principios. Y si alguien intenta dañar su hogar o su persona, usted tiene que poner límites con amor. No como, bueno, yo a usted no le voy a dar porque no. Es mi estilo de vida. Yo tengo principios, hermano, y esto es lo que yo hago en estas situaciones. Amén. Es muy, muy importante. Vamos a ir al último versículo para ya terminar. El 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino. Esta palabra inmundicia es fuerte. ¿Qué es inmundicia? Algo feo. ¿Usted ha sentido olores putrefactos? Usted dice, ¿huele a inmundo? ¿Sí? ¿Ha sentido esos olores? Horrible. Entonces, Dios no nos ha llamado a inmundicia. Lo inmundo se comprende como algo que viene destilado de las cosas feas del mundo. Es algo inmundo, algo impuro, algo impropio. Entonces, nosotros no podemos, hermano querido, tener conductas inapropiadas. Y tengo que analizar. No es que yo soy así, no. Dios no lo llamó para eso. Es que yo me comporto así, no. Dios no lo llamó para eso. Dios no quiere que seamos inmundos, o sea, que tengamos cosas inapropiadas en nuestra conducta, sino que Dios nos llamó ¿a qué? A santificación. Ojo, estoy terminando esta primera parte. Yo creo que vamos a tomar unos 3 domingos porque son varias cosas que quiero enseñar acá. Pero mire esto, hermano, escuche bien. Aquí comienza algo que no nos gusta. Dios no te va a santificar. La santificación depende de ti. O sea, Dios no, porque es que queremos que Dios sea un Dios con una varita mágica. Ay, Señor, yo tengo un mal genio. Yo me encrespo bueno, yo no me encrespo porque ni me encrespo ni me liso, es un decir. Yo siempre que pasa esto, yo soy así. Señor, cámbiame. Y pasa una cosa y usted siente que Dios no lo cambia. No, es que Dios no me escucha. No, es que Dios no te va a cambiar así. Porque Dios te liberta del pecado,
de las adicciones y de las ataduras. Pero la conducta son cosas que nosotros hemos tomado y que yo tengo que trabajar en ellas. ¿Correcto? Conducta. Entonces Dios espera que tú tengas una conducta cristiana, que tú te santifiques. Es tu deber ver, por ejemplo, hablemos de que tengo un mal genio. Voy a poner un ejemplo. No se sienta aludido a nadie porque lo más probable es que todo le pase. Tengo mal genio y cuando mal genio yo comienzo a gritar a todo el mundo y a insultar a todo el mundo y hasta garabato les digo. ¿Sí o no? A veces, y guay, eso mejor dicho, es que usted. Yo le hago una pregunta, ¿eso es una buena conducta? ¿Está bien eso que me enojé y mejor dicho, decimos de donde vengo, barrí hasta con el nido de la perra? Eso hasta los gatos llevaron. Pasa a veces, ¿sí o no? Uno está bravo y una conducta y mejor dicho, y ese gato, voy a matar a ese gato que está. Y el gato ni. A todo el mundo uno le quiere llevar. Entonces, vamos a organizar el orden de ideas. Yo puedo sentirme molesto, porque soy humano, es una emoción. Yo puedo disgustar, claro que me puedo disgustar. Pero mi conducta tiene que ser santa. Porque en este caso, si como esposo, mi esposa me está viendo y yo tengo que ser testimonio para mi esposa. Los que tienen hijos, nuestros hijos nos están viendo. Tengo que ser un testimonio. Los vecinos están viendo a veces o escuchando. Estoy reflejando a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza el proceso de la santificación. Bueno, yo tengo un problema con esto. O sea, yo tengo una mala conducta. Es mi decisión. Estudio, por ejemplo, el libro de Proverbios es un libro muy bueno para la conducta del ser humano. ¿Cierto? Para la educación de hijos y para la labor de los padres. El libro de Proverbios nos enseña mucho acerca de las palabras blandas, palabras correctas, el poder de las palabras, la enseñanza, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo ese problema y yo necesito cambiar eso. Porque a todas estas, cuando termina el asunto y ya se me baja la neura, ¿cómo quedo yo? Siempre, no pasa así, la embarré. Y después viene la sensación post-enojo, que es horrible porque comienza una lucha interna entre yo por qué grité, yo por qué dije, y usted mismo se responde, no, pero es que sí, verdad. Y comienza como que le vuelve a dar rabiecita de acordarse. Y es como una cosa toda extraña. No, ¿por qué le dije eso a mi esposa? Ah, no, pues que siempre lo mismo. Y un desgaste mental tan horrible. Si fuera con la esposa, con los hijos, con quien sea. A mí me ha pasado, me imagino que a usted también. No puedo ser el único malo aquí, pues. Entonces, aquí es donde viene el proceso de la santificación. Yo, Gustavo, tengo que ver, bueno, tengo que respirar. Bueno, Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Ok, entonces, ¿qué? Estudie eso, que lo vamos a ver tal vez el otro domingo. ¿Puedo airarme y no pecar? Claro que puedo, porque tú eres santo. Entonces tienes que desarrollar conductas. Para desarrollar esas conductas santas, lo primero que tenemos que hacer es recordar que no hemos sido llamados a inmundicia. ¿Qué quiere decir? Que esas malas costumbres que he adquirido a través de los años, que vienen de conductas mundanales, yo tengo que quitarlas de mí. ¿Y cómo las puedo quitar de mí? Recibiendo el consejo del Señor. El Señor, lo he dicho eso, y entonces vamos a caer bien aquí en esto. El Señor en su humanidad solamente pidió una cosa, que nosotros imitáramos de Él. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hemos dicho manso pero no menso. No, el Señor nunca fue menso, pero siempre fue manso. Pero Él era santo. Pero Él no era un escuálido que venían y barrían con Él y hacían lo que les daba la gana.
Él tenía carácter. Él fue y volteó las mesas. Él llamó hipócrita a los fariseos. Y esa es la única parte que quisiéramos aprender del Señor. Pero él aprendió, o sea, él maduró en conducta emocionalmente, cómo ejecutar las cosas. Entonces yo le digo, ¿cómo nosotros vamos, empecemos de adentro, cómo nosotros vamos a dañar a la gente que amamos por nuestra mala conducta? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dañado y ofendido a la gente que amamos por una mala conducta? Hay que ser honestos. ¿Lo hemos hecho o no? Entonces, hermanos, la idea o el centro es: si yo agrado a Dios, tengo que recordar a qué Dios me llamó. Dios me llamó a santificación. Yo los quiero mandar con esto a la casa hoy. Piense, no piense lo que yo soy, que yo soy así, o no piense que es muy difícil cambiar. No, piense, yo puedo agradar a Dios santificándome. No tome todas las áreas, porque tal vez tenemos varias áreas complicadas hoy, pero tome una área que usted quisiera ponerla en las manos de Dios y santificarla. Y decir, bueno, yo voy a empezar un proceso de santificación. Hermano Benjamín, si me regala el versículo 8, porque aquí porque es importante que usted reciba esta instrucción. Hermano Benjamín, versículo 8. Bueno, está ayudando el hermano Gabriel. Ok. Amén. Para que todos lo lean ahí y vean que. Ya, versículo 8, gracias, hermano. Que hermano Benjamín está haciendo otra actividad. Sí, señor. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre. O sea que lo que yo le enseñaba acá a usted era el pastor. No, usted haga lo que quiera. Yo le estoy enseñando. Pero usted no me desecha a mí, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, es un tema muy delicado. No es, no, yo me voy, yo hago lo que me da la gana y yo soy, y qué me importa que. No. Si usted desecha esto, no desecha al hombre, sino que desecha a Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo. O sea, que todo lo que hemos leído es Dios dándonos instrucciones de cómo quiere que nosotros nos comportemos como cristianos. Y necesitamos tener conductas correctas. Santificación. Entonces, si usted está haciendo algo que es mundano, ¿qué tiene que hacer? Dejarlo. Si usted está haciendo algo que no le agrada a Dios, ¿qué tiene que hacer usted? Dejarlo. Ahora, es muy fácil decir acá, no, hermano, usted tiene que dejar de hacer esto. Eso es fácil. Practicarlo es un proceso. Pero mire lo que dijo el apóstol: sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, usted necesita relacionarse con Dios. Nos cuesta hacer cosas porque a veces no permitimos a Dios involucrarse. ¿Por qué? Porque en esas cosas y en esas conductas muchas veces también hay, detrás de esas conductas hay muchas heridas, hay muchas situaciones que no están correctas. Amén. Entonces, para santificarse usted tiene que ver, bueno, yo soy así por esto, soy así porque lo aprendí. Tiene que aprenderlo. Soy así porque me hicieron. Tiene que sanar. ¿Sí? ¿Me entiende esa parte? Soy así porque lo aprendí. Bueno, tengo que aprenderlo. Soy así porque me hicieron tal cosa y desde que me hicieron eso, tiene que sanar. ¿Ven? Y si soy así porque se me da la regalada voluntad, entonces tiene que ponerse muy serio. Porque no está para vivir como cristiano para usted,
sino para agradar a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Póngase de pie, hermanos. Hemos terminado esta enseñanza aquí. Y decirles que